Comprobando conexión. Bueno, ya vamos a arrancar. El día de hoy tenemos una super mega invitada. Ella es Maristela Fernández, una diseñadora de vestuario mexicana. Vamos a esperar aquí a ver que se vayan conectando. Ok. Ahí ya todo el mundo se está conectando. Acá está María Estela Fernández. Como les iba diciendo, hoy tenemos esta invitada súper especial, María Estela Fernández. Es una de las diseñadoras más destacadas en el ámbito cinematográfico latinoamericano. En México cuenta con un reconocimiento y un respeto absoluto porque es una de las más experimentadas, más de 30 años de experiencia. Yo tuve la fortuna de encontrármela en mi vida cuando estábamos haciendo aquí en Colombia la serie Narcos 2 y entré a participar. Entonces vamos a invitarla de una vez aquí a que esté conectable para no perder ningún minuto de esta charla. María Estela está desde su casa en Ay, ya Estados Unidos. estamos. María, ¡Ay, qué bienvenida. emoción! Qué rico tenerte acá, que podamos charlar. Ha sido súper emocionante haberte podido contactar y para nosotros es increíble poder escuchar toda tu experiencia. Yo estaba allí ya contando que tienes más de 30 años de experiencia en este oficio, Sí, una de las diseñadoras más reconocidas en México y en Latinoamérica. Entonces, pues nada, increíble pues tenerte acá, feliz. feliz, Esta feliz de semana estar. yo estaba contándoles que nos habíamos conocido cuando arrancamos a hacer la serie Narcos 2, que tú llegaste aquí al país a producirla y hacer pues acoger ese gran monstruo que tenías entre manos. Y bueno, no, fue un encuentro muy amoroso en un proyecto que fue muy difícil, agotador, Agotador. exigente, pero fue increíble. Montenegro, John Freddy, los quiero mucho, hermosa Ah, experiencia en Narcos 2. ah, Freddy, a toda la saludos. gente, increíble. Ya llevamos más de un mes haciendo estas charlas de vestuario. Decidí crear este espacio para escuchar la voz de las colegas y los colegas que hacemos este oficio y para reeducar tanto al mismo gremio con nuestros otros compañeros en el set y en las grabaciones y también para que la gente que está por fuera de el rodaje, que quiera aprender cómo se hace una película, pues qué más que entenderlo a través del diseño de vestuario. Maries, Dígamelo. cuéntanos, Oye, pues cuando, yo quiero, cuando quiero llegaste a saludarlos. Colombia. Quiero saludar a mi queridísima Colombia y agradecerte a ti y a la Asociación de Diseñadores Colombianos que tengan este gesto de estar tratando de que nuestro oficio maravilloso se haga visible, de escuchar el punto de vista del diseñador de vestuario y desde ahí cómo somos, igual que todos los cineastas, unos juglares contadores de historias. Entonces hoy vamos a platicar de lo maravilloso que fue contar historias en general en mi vida, pero uno de los momentos más altos y además hermosos a nivel humano fue mi encuentro con Colombia, donde tú estás, queridísimo amigo. Gracias. Sí, 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 para nosotros también fue muy importante porque ese proyecto de Narcos permitió, digamos, una capacitación para entender esos nuevas formas de trabajar, ya no tanto en el departamento de vestuario, sino a nivel de toda la producción, porque fue uno de los primeros service gigantes que se hicieron aquí en Colombia y pues muchos no entendíamos cómo era la forma de producir pues de los gringos, cómo se producía en Hollywood y de la mano de ustedes que ustedes pues tienen mucho más experiencia en México, digamos que la industria cinematográfica audiovisual en México nos lleva un poco más de ventaja, pues esa experiencia fue muy nutriente para todos. Fue Yo, antes y después de Narcos y eso fue para, como lo vuelvo y lo digo, para todas las dependencias, para todos los departamentos. Un intercambio increíble, un aprendizaje, una escuela muy fuerte pero muy fructífera.
Yo creo, Julián, que además me siento muy feliz de pertenecer como a ese momento. Yo creo que Colombia estaba desde hacía mucho tiempo lista, pero no se habían dado las circunstancias en el mundo para descubrir el tesoro que es. No solamente porque es hermoso y porque la gente que hay es muy talentosa, muy dispuesta, muy educados, son muy cariñosos, muy receptivos. Entonces, bueno, para mí fue maravilloso porque siempre me sentí unida, no nada más porque hablamos el mismo idioma, que es y no es, ¿no? Porque estamos en Latinoamérica y compartimos un montón de cosas, sino en especial porque siento que yo tomé este proyecto de Narcos Uno, ya se había hecho por Vina Dagler, una gran vestuarista que admiramos mucho, alemana, radicada en España. Y yo, aunque tomé la historia, la misma historia, pero era un momento mucho más oscuro de la historia de Narcos. Pero es la historia también de Colombia, de un momento muy complejo y que además uno viajando a Colombia te das cuenta que hay señales, hay restos de esa guerra, de esos enfrentamientos, de ese momento oscuro. Y para mí lo único que sentí era la necesidad urgente dentro de mis posibilidades de ser lo más respetuosa con el momento, porque sé que fue una historia que contamos desde el dolor, que se llevó a mucha gente, que corrió mucha sangre, en fin. Y como soy mexicana y comparto también desafortunadamente ese capítulo tan complicado que es el narcotráfico en nuestros países, Sí. pues con mayor razón tenía que hacerlo con respeto. Y era difícil porque era yo el puente, ¿no? Entre las ideas que venían como es Narcos, que es completamente gringa, como decimos nosotros, de Estados Sí, Unidos, y poder, ¿me entiendes? No solamente traducir a nuestro idioma, al castellano, sino también los personajes, sí quererlos un poco, digamos, americanizados, un poquito estilizados, ¿no? De lo que fueron, pero sin perder de vista la importancia histórica de lo que estábamos contando. Aunque es muy libre la historia y la versión es muy libre en Narcos, siempre, por lo menos de mi parte, ya con el apoyo de todos ustedes y de la información, fue tratar de hacer y de ser lo más justos y respetuosos. Para mí era lo más importante con Colombia. Entonces, pues ojalá que lo hayamos logrado y en ese intercambio aprendimos todos, ¿eh? Porque para mí fue un aprendizaje. Nosotros tendremos más en el tiempo del cine, pero ustedes tienen mucha escuela también de televisión. Y realmente esta nueva televisión que estamos haciendo es una fusión de ambos medios, es un cóctel, ¿no? Es un híbrido, es entonces yo un creo híbrido, que sí. se juntó el hambre con las ganas de comer y entre todos salimos adelante y salimos muy bien y me da gusto y alegría porque esto puso a Colombia de nuevo en el radar. Es un lugar donde sí se puede filmar, donde hay gente capacitada y yo apoyo muchísimo eso. Sí, 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 definitivamente nos puso ahí como en el radar. Antes de desactivar los comentarios, quería aquí leer Marta Claudia, nuestra querida hermosa actriz. Ah, Saludos a dos vestuaristas saludos. excelentes, admirados y queridos. Diana Montes, los quiero y admiro Ah, un montón a los dos. Dianita, Dianita, besos. Alex de Terrier, eres la mejor, te queremos mucho. Gracias, Alex, besos. Sí, 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 mucho amor. Mari, yo quería preguntarte, por ejemplo, para nosotros, pues tenemos una cultura muy similar, pero de todos modos esto ya tenía como una especificidad que era la cultura paisa. ¿Tú cómo, cuando llegaste, cómo empezaste a abordar para esa investigación de narcos? María Estela hizo la temporada 2 y la 3, que Así fue, es. pues, ay, además que ibas a coger algunas cosas que ya había hecho Vina, pero tú Sí, hiciste también otra creación muy diferente a lo de ella. Y yo recuerdo mucho que uno de los pedidos de esta gente era también crear un estilo de tendencia, por así llamarlo, ¿no? Entonces que un poco con los sicarios de narcos pudiéramos, que tú pudieras crear y nosotros llevar a cabo esto como un vestuario casi hipster, por así decirlo, ¿no? Era lo que sí, decían los gringos. era muy extraño porque cuando nosotros nos llamaron a hacer la parte 2 de Narcos, aún no se estrenaba la serie. Estamos preparando muy en los inicios cuando se estrena la serie y muy rápidamente esa primera temporada empezó a agarrar fans por todos lados. La historia llegó, era el momento,
Se habían hecho algunas otras series de narcotraficantes, pero no desde este enfoque. El enfoque es unilateral, porque toda la historia de Narcos, todas las temporadas, incluyendo la actual, nos lo cuentan a través de la DEA. Entonces es como si la óptica para poder llegar a lo que ellos querían, al concepto que ellos querían, y yo de alguna manera colombianizarlo, o sea, no estar tan despegada de lo que fue. Obviamente hacemos siempre, los vestuaristas, tú lo sabes, un research, una investigación lo más detallada, y sobre todo cuando es algo que vamos a reproducir un cierto momento que existe, que es real, que es un docudrama, que de alguna manera es un evento que podemos documentarnos y que existe la suficiente documentación. Lo hice. Desafortunadamente para los escritores de Narcos, eso no era lo que ellos estaban buscando. Ellos estaban buscando una manera de hacernos llegar el punto de vista americano de Estados Unidos, gringo, de una manera como más seductora, por decirlo. Entonces, a través de sus agentes, que eran además dos actores muy bien parecidos y muy guapos, la idea era, pues eso, hacerlos casi hipsters, como bien estás diciendo, con tendencias de moda de una época también muy laxa, muy flexible. O sea, fue trabajar completamente en contra de como yo normalmente trabajo la época, que es tratando de respetarla y luego de reinterpretarla. Aquí no, aquí había incluso que avanzar en el tiempo, acercarla al público, que entiendo que es un camino, y por otro lado, toda la parte de Pablo, de sus sicarios, de este mundo paisa, yo traté nada más como afortunadamente la historia, en el momento en el que yo la encuentro, ya vamos un poco a la decadencia de Pablo y todo es más oscuro, decidí que toda esta también visión, digamos, muy hipster y muy de moda que habían tenido en la primera temporada, cuando ya alcanzan alcance, valga la redundancia económica, nuestros personajes, aquí traté de suavizarla. Entonces traté de que los estampazos, como estás poniendo en las fotos, estuvieran ahí, pero más suave. O sea, toda la historia del mundo paisa es lo que había puesto Vina, pero un poquito más suavizado, un poquito más aterrizado, digamos, en este momento de la historia que es más oscura, que es empezar a moverse Pablo de un lugar al otro, ya no hay estabilidad, el negocio está sufriendo, le están siguiendo los pasos, hay un grado altísimo de paranoia, la familia se divide, y entonces me fui más a un mundo de bases y de tonos más bien sutiles y más oscuros, con de repente algunos acentos, ¿no? Mientras que Vina había podido jugar en determinado momento con la bonanza en una explosión de color. Y ahí estás poniendo a Pablo, que Pablo luego me han preguntado mucho, ¿y por qué un ancla, no? Le dije, bueno, eso fue un chiste privado mío. Cuando Luisita Torozo, una gran diseñadora también de vestuario, colega colombiana que también estaba conmigo en Narcos 2, me dijo, tenemos que ponerle algo a los suéteres. En la primera temporada recordamos que hay un nudo, como una especie de nudo náutico, en la última escena de Pablo, y teníamos que repetir. Pablo, en la investigación que yo hice, es un personaje que de repente sí usaba alguna que otra sudadera con estampados, que eran muy típicas de finales de los 80s, principios de los 90s. Y en este caso teníamos que ocultar también, es muy interesante este vestuario, el hecho de que nuestro maravilloso actor Wagner Moura, quien encarna a Pablo Escobar, no subió de peso como en la primera temporada. Entonces el trabajo que le vemos de volumen y de kilitos de más no es producto realmente de un peso, sino de una botarga, de una especie de fat suit que se le fue haciendo hasta el final. La última escena en donde sí hay carnita visible, sí le vemos todo el estómago a Pablo ahí cuando lo matan, esa sí es producto de maquillaje, pero todo el trabajo anterior lo hicimos. Y cuando viene Luisita y me dice, ¿qué podemos bordarle a estos suéteres? Que no tengamos que pedir obviamente permiso. Ustedes saben que no podemos anunciar nada, ni marcas, ni ciudades, ni hacerle promoción a nada si no está autorizado en este mundo del vestuario. Con las prisas y lo que había, yo de repente en un chiste privado dije, bueno, Medellín no tiene mar, pero ¿qué tal si hacemos a Pablo como náutico? Porque además había que hacerle varios, como con motivos que son universales. Y de ahí nace el ancla y luego también las palmeras y una serie
digamos, de emblemas, de signos que son universales. El mar es de todos, las anclas son de todos, no tenemos problema. Y luego por ahí le gustó mucho a la gente. Y además lo hacía verse más llenito. Esto en sí es un suéter, es un jersey, es punto. Y pues ahí lo vemos haciendo una de sus señas a nuestro querido Pablo. De plata o plomo. ¡Ay, qué miedo! Este era otro de los archienemigos, pues, de la DEA, navegante. Gran actor, gran personaje, con una serie de momentos también divinos, porque él es un personaje que realmente es un asesino, es un criminal, es un malhechor. Pero ya en este momento que lo estamos viendo, por ejemplo, con esta camisita, hay un momento de auge que lo alcanzan todos los narcos y sicarios en nuestra serie. Entonces, lo que hacíamos siempre era agarrar, digamos, la tendencia de la moda del momento y ubicarla, si era posible, con algunas modificaciones de largos, de anchos, de cuestiones técnicas a nuestro actor, a nuestro personaje, y jugárnosla. Entonces, esta camisa estilo hawaiana, que muy bien podría estar en un resort, en un magnate o en un ejecutivo, de repente va a dar a este lugar, y es gracias a una actuación sobresaliente y un personaje extraordinario, pero sórdido, tremendo, con instintos criminales, que de repente la moda finalmente y el vestuario también a veces funcionan como traductores, ¿no? Entonces se traduce en un maleante, una camisa que seguramente en otro lugar de verdad puede estar en un resort en las Bahamas, ¿no? Claro. Y acá también teníamos en contraposición este otro mundo que era como la elegancia un poco, Tata, Valeria Vélez, que era Sí, esto ya los noventas en la elegancia y jugar también con esos otros elementos, ¿no? Porque a mí me sí, parece que los noventas en algún momento pueden ser como aburridos, ¿no? Y sosos, pero en Narcos, por ejemplo, nunca tuvimos una prenda sosa. pero ¿sabes qué pasó? Que, por ejemplo, el caso de Valeria, bueno, pues ella tenía acceso e información y un mundo de la moda. Pero, por ejemplo, en el caso de Tata, si te regresas, que es un personaje muy interesante, la mujer de Pablo, la habíamos visto en la temporada 1 mucho más pequeñita, como fue cuando conoció a Pablo, muy jovencita. Y aquí en este momento de la historia, una vez más digo, más oscuro, más difícil, de huida, inestable, con los hijos mayores, aunque en Narcos luego no se notan tanto que los hijos crecen, pero bueno, era una de estas cosas extrañas, mágicas, misteriosas, donde los niños en Narcos no crecen o no crecen tanto como en la vida real. Pero a Tata sí hubo que darle más edad, más peso, porque además es una mujer muy fuerte, lo empezamos a ver, hay un desarrollo por primera vez, siento, de ella como personaje, como mujer, entendiendo y agarrando el toro por los cuernos, digamos, se empieza a dar cuenta de que está por derrumbarse la realidad, su mundo como lo conocía, y entonces había que darle, yo pienso siempre una feminidad, ¿no? Por eso siempre son, o tratamos casi siempre de faldas, de vestidos, o pantalones muy femeninos, donde estamos silueteándola todo el tiempo, para nunca perder que ya es ahora una mujer, además en una actriz espléndida y guapísima como Paulina Gaitán, que es un cuerpo maravilloso y muy fácil de trabajar. Sí, Además, ella es un encanto y muy fácil también como compañera. Pero eso, de irla viendo cómo crecía como mujer, cómo se hacía cada vez una mujer más importante, metida en toda esta huida y tragedia y finalmente en la caída de Pablo, ¿no? sí. Mucho del vestuario de Narcos fue confeccionado aquí en Colombia, ¿no? Tú trajiste también una gran cantidad de piezas de tu bodega, del baúl cinematográfico. Sí. ¿Qué más bodegas tuvimos? CRC de Los Ángeles. Gracias por el anuncio. Baúl cinematográfico los espera en México. Pero sí, no, es interesante, Juli, porque cuando yo llego a Narcos y me doy cuenta que en la primera temporada habían hecho, digamos que era, la balanza arrojaba mucho más renta que confección, y a mí no me autorizan en ese momento la producción, y yo descubro, gracias, qué bueno que no me dieron chance de irme, qué bueno, porque yo descubrí la maravilla que es Colombia en este sentido. Colombia tiene mano de obra extraordinaria, eficaz, rápida
y de muy, muy, muy buena manufactura, y además tienen un paraíso de telas, que por ejemplo eso en nuestro país, México, no tenemos. Entonces nos Sí, tuvimos que meter a hacer prendas y prendas, casi como en Maquila, porque la serie es muy, muy grande, no se ve todo lo que trabajamos, todo lo que grabamos, no queda en el corte final. Ay, bueno, pero allá está uno de mis personajes favoritos y una mujer que amo, que es Cristina Umaña. No, bueno, Judy Moncada, que este es increíble, ¿no? Ese vestuario de increíble. ella, precioso, Y precioso es que todo. ella también, ¿me entiendes? O sea, lo que pongas además, porque es un pedazo de actriz grande, maravillosa, precisa, es tremendo su personaje, ¿no? Y lo que le pongas, porque es guapísima. Entonces, un placer para nosotros. Y además siempre las mujeres, que en este caso las mujeres de Narcos, estás poniendo a las 3 mujeres ahorita que llevamos importantes, se prestaban en ese momento, porque además hay muy poca presencia femenina en Sí, Narcos, ¿no? Pero el caso de Judy es la primera mujer que vemos que ya funciona, va rumbo a estar dentro de un cartel, se hace cargo después de la muerte de su marido de todo el negocio, ¿no? Y es un personaje maravilloso que mi queridísima Cristina hizo espléndidamente y además la pudimos vestir muy época, muy, muy época. Ella sí representa justo este final de los 80s que en la historia, aunque sucede en los 90s principios, el look y como era en ese momento Colombia era más finales de los 80s. Nunca vivimos, a menos que el personaje sea The Devil Wears Prada, ¿me entiendes? Así, el momento de la moda en ese instante. Aquí hay que usar siempre la época, es visitarla, tomar los lineamientos y luego reinterpretarla y adecuarla, ¿no? Adecuarla a contar la historia. sí, yo recuerdo cada vez que llegaban sus zipper con sus cambios nuevos, era un gusto sacar prenda por prenda y ella también estaba muy feliz de vestir Y a Judy Moncada. sí, yo espero que la vida me dé la oportunidad de juntarme con ella, porque es un placer verla trabajar y Sí, además trabajar como vestuarista. Vamos, nosotros somos, el vestuario es la segunda piel del personaje. Entonces es muy, muy, muy importante que esa comunicación, ese encuentro actor, diseñador de vestuario se logre de manera en la confianza total, ¿no? Y en la libertad, y en que el vestuario se vuelve en una gran herramienta que es para todos, pero para el actor es esencial, ¿me entiendes? O sea, ayudamos a contar la visión del director, pero para el actor de verdad es su piel. Muchas veces antes de que hable un personaje, ya estamos viendo una textura, un color, una forma, y eso nos está hablando ya del personaje, ya nos empiezan a contar la historia. Entonces, bueno, si alguien conoce y tiene que sentirse a gusto con el vestuario, pues son los actores, ¿no? Pero es un sí, trabajo sí. de colaboración. Sí, esta mujer es súper profesional en cuanto a ese tema porque te ayuda a enriquecer tu trabajo. Acá está la Kika, que era Ay, los sicarios también, sí, que se había producido de lo que habían dicho los gringos, de esas tendencias. Limón, sí, Limón, que fue sí. muy bello actor. Y Lindísimo actor, Leinar Gómez, de Costa Rica, de Costa saludos Rica, donde quiera que andes, Leinar, sí. sí. Y una de las cosas más importantes, yo digamos que no pude acompañarte ya en la temporada 3 que fue ya el cartel de Cali, ya era toda esta Ay, sí. caleña, pero esto fue una belleza también de vestuario, estas camisas de estos hombres, toda esta cultura de la salsa, el calor muy diferente ya lo paisa. Y eso es otra degustación visual que podemos vernos. Acá está Guillermo Palomari, nuestro querido actor. Bueno, Este Javier ya, Cámara, Javier besos, Cámara, sí. Javier. Besos hasta España, donde quiera que estés, muchísimos besos. Esto es de los placeres también en la vida, porque es un gran ser humano, gran actor, y además es de las veces que yo me he sentido más honrada, porque al terminar nuestra prueba de vestuario, él hace Palomari, es el contador del cartel, me terminó, o sea, abrazando y me dice María Estela, o sea, yo no tenía claro la idea del personaje, pero después de esta prueba de vestuario, sé perfectamente por dónde empiezo, por dónde voy a caminar. Y eso es, ¿qué te puedo decir? El mayor regalo, la mayor satisfacción que nosotros como diseñadores podemos escuchar, que realmente el vestuario
funciona para contar el personaje, para contar la historia, ¿no? Y es muy interesante el cartel de Cali, qué lástima que no estuviste, Juli, te extrañé mucho, pero entiendo que tú empezaste ya también tu carrera, que vas muy bien, Sí. me siento feliz y orgullosa por ti y espero siempre acompañarte viendo tus éxitos también. Pero bueno, el cartel de Cali fue muy interesante porque además eran hombres de negocios que nosotros platicamos con mucha gente que los conoció, que convivió incluso con ellos, ¿no? Y realmente era muy interesante ver que ellos funcionaban como grandes hombres de negocios, de familia, que los veía uno en restaurantes, en cenas, en misa, o sea, que ellos no sospechaba uno nada. Entonces es muy importante que todo su vestuario, además de que eran hombres informados, con dinero, con viajes, con cultura, se reflejara en su vestuario, ¿no? Esa bonanza, esa información, esos viajes. Y fue una delicia, además de que contamos con un cuarteto de actores. Bueno, y ahí está nuestro queridísimo Esta belleza. Pacho. Saludos a Alberto Amano, un queridísimo actor que ha estado en todas las temporadas. Él es un personaje que ha estado, y creo que la idea es llevarlo siempre hasta el final de Narcos, que quién sabe cuándo sea, pero bueno, que ahí empezamos a hacer desde la temporada 2 un experimento con Alberto. Además de ser un extraordinario actor y ser humano, es un hombre bellísimo, alto, guapísimo, con un porte, que lo que le pongas. Y entonces a Pacho lo trabajamos, le quedan muy bien los pantalones como de los años, con corte como de los años 50, y las camisas estampadas, pero siempre con estampados muy sutiles, muy exóticos, en sedas, en linos, siempre mostrando información, no esta cosa, digamos, barata o trillada que tenemos asociada con el narco del estampado y de que no tienen gusto y de que no saben cómo. Aquí fue la antítesis, o sea, Pacho es un hombre muy informado, con un gusto exquisito, extraordinario. Y además teniendo a Alberto, pues todo lo que le poníamos muy bien. No sabes el éxito que han tenido esas camisas, lo que la gente de todo el mundo me pide, si les puedo hacer camisas así, que yo, la verdad es que no, yo hago vestuario, no diseño moda, pero he perdido, creo, hay un buen negocio, porque de distintos puntos del planeta, de verdad, todo el mundo quiere, porque además es un personaje que es encantador, es seductor, es un hombre gay, es un hombre que eso también me parece un parteaguas en el mundo narco, porque sí es un mundo que por lo menos en lo que hemos visto o habíamos visto hasta ese momento, con una fuerte tendencia machista, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a mi queridísimo Gilberto Orihuela, que es mi Tu gran gran amigo, amigo. Damián Sí. Alcázar, con quien he participado. He tenido la suerte, el privilegio, saludos, Damián, de trabajar Sí, varias veces más con él. adelante vamos a hablar de las dos películas de Luis Estrada, donde él es protagonista de La Ley de Herodes y del Infierno, para que nos cuentes un poquito de Claro, eso. y de Mundo Maravilloso, que yo creo que no la vieron, de La Dictadura Perfecta, que está en Netflix. He tenido la suerte y privilegio de trabajar con él desde la infancia, de Carlos Carrera, del Crimen del Padre Amaro, donde también hace un personaje muy importante. Bueno, con Damián tengo una historia larga, Sí, larga. bastante, sí, han Mira, hecho muchos trabajos. sí, ahí vemos a Pacho, ¿ven? Guapísimo, súper varonil, súper hallado en ese vestuario que no es fácil de Impecable llevar. en esta escena de horror, porque atrás ha estallado una bomba y él entró impoluto. Y él impecable, o Sí, él como un cisne que no se le mancha el plumaje. O sea, y sí, así es ese personaje que puede caminar entre las llamas del fuego, ¿no? El horror, y él pasa como si nada. Es además, bueno, gracias a que como vemos, es un actor muy bien parecido y un gran actor que tiene justo la actitud corporal que se necesita para poder saber llevar ese vestuario, pero no es nada más a nivel físico, ¿no? El diseñador de vestuario se preocupa por la psicología y por el físico, ¿no? Tenemos que deambular entre esos mundos para poder ayudar a crear el personaje. sí, yo recuerdo mucho y algo que siempre estuve como ahí muy pendiente era cuando nos invitabas a que te asistiéramos en pruebas de vestuario. Y Sí, yo cuento que eran unas pruebas de vestuario extensas con un personaje, siempre entraba solo un actor sí, para evaluar su personaje. sí, Y claro, los actores
siempre tienen sus detalles, quieren ciertas cosas. Y yo les decía, después de 2 horas los actores salían convencidísimos de que ellos habían escogido todo el vestuario. Pero no, eso era completamente falso. María Estela los había envuelto en todo ese magnetismo y cada pieza que ella quiso, ellos la iban a usar. Bueno, casi, Pero ellos casi salían. todas, casi todas, casi todas. No, pero ¿sabes qué pasa? Que es un encuentro, Juli, es un encuentro y es un ejercicio de colaboración. Yo creo que en la medida en la que entendamos al personaje, el actor y nosotros, y podamos poner el vestuario al servicio de ese personaje, de la historia, digamos, nunca más la palabra colaboración sucede como en vestuario, ¿no? O sea, si bien el quehacer cinematográfico de las series ahora televisivas en teatro es un ejercicio de colaboración, es la colaboración de todos, es Sí, coincidir todos en el mismo barco, ¿no? Con el capitán que es nuestro director y llevar a cabo esa misión y llegar a buen puerto. Pero la relación actor-vestuario es de verdad muy interesante. Yo lo que me pasa es que yo trato de crear un entorno de confianza absoluta y de libertad, y ahí es donde empiezo a ver qué les gusta, qué no, y ahí conocemos, porque no nos podemos olvidar el actor antes que actor es ser humano. Y todos tenemos zonas prohibidas y zonas agradecidas y lugares donde nos favorecemos más y nos sentimos más cómodos y más contentos y lugares donde, no, me refiero a nuestro físico y también a nuestra psique. Porque también si de repente estás entrando en un personaje oscuro, terrible, duro, eres un asesino, pues no es fácil transitar emocionalmente, ¿no? claro. Entonces, el vestuario y ese espacio, ese ratito que teníamos, que luego no lo volvíamos a tener nunca más porque Narcos va como un tren en marcha sin parar a donde uno se va trepando como puede y cuando puede, ya hay producciones así, es importante ese tiempo de encuentro, esa elaboración de personaje, escuchar ahí vamos a escuchar al ser humano, al actor y luego al personaje. Y creo que esa es la clave, son pruebas, a mí me gusta siempre ese encuentro tenerlo largo, extenso, verlos mucho, observo mucho, platico con ellos, creo el espacio de confianza y entonces empieza a suceder, ojalá, siempre, ¿no? El milagro de crear el personaje y eso es lo que es, pues, la misión de nosotros, ¿no? Sí, lo más interesante era que, bueno, pues era una serie que tenía bastante presupuesto, Sí, que se escogían 1 o 3 cambios para la escena, un cambio nuevo, pero habían 4 más, que eran los sí, backups, por si alguna sí, cosa. Yo esta sí, semana te recordaba de un momento en que había que vestir a Pacho Herrera, Alberto, y era un traje precioso en lino beige, sí. pero esto era una pista de aterrizaje con unos convertibles y estaba locazo, o sea, y cuando él salía se le iban a ver todas las costuras, se transparentaba el lino. Yo no sé, tú con tu ojo ya hiper experimentado dijiste, no, cámbienselo, eso no va a funcionar. Y en No, efecto, después yo lo pude constatar, yo llevé el traje también y lo puse así, yo dije, bueno, esta señora tenía completa razón. pues mira, afortunadamente lo pudimos hacer antes de la toma, ¿no? O sea, nosotros tendríamos que saber, con Narcos pasa algo muy chistoso, que es que no tenemos guiones, tú lo sabes. Entonces, en una película es diferente porque recibes la historia, que es un acto de profundo amor y confianza, que alguien te confíe su guión, lo lees y lo lees de principio a fin. Entonces, tu construcción de personaje tiene una lógica y una evolución y el arco dramático está perfectamente creado, ¿no? Y entonces tú puedes transitar como diseñador por ahí. Pero el caso de Narcos no, y creo que es el de algunas series de televisión, que te van dando los capítulos poco a poco. Entonces, yo siempre tenía la idea, ¿no? De tener mucho vestuario para los personajes. Un poco, ¿por qué hace uno vestuario? Porque te gustaba jugar con muñecas y vestirlas. Yo tenía mi Barbie, que ha de haber sido Barbie edición uno, la primera, yo creo, o la segunda, porque ya estamos, somos contemporáneas, Barbie y yo. Entonces, de repente, no, o sea, de verdad era Barbie en la playa, Barbie en su casa, Barbie en una fiesta, pues haz de cuenta que así teníamos que funcionar en Narcos, ¿no? Tratar de ponerles
siempre un stock, porque además no sabíamos cuándo partían las escenas, decidían el cambiar el plan de trabajo. O sea, Narcos es un estilo de trabajar muy grande, con mucho presupuesto, pero con el tiempo un poco en mundo alocado, ¿no? Entonces, Sí, la sí, el precisión la formato. tienes que tener al construir el personaje, lo cual está muy bien, porque yo me acostumbré a construir personajes que yo tenía que hacer, o sea, finalmente, y darles la opción de todo, ¿no? Por ahí de repente te decían, pero este va a montar a caballo. Bueno, pues no le habíamos puesto pantalón de montar, pero fuera de las excepciones, tratábamos de crearles una vida que también se hace en cine, pero haces tocando las aristas importantes, los cambios necesarios. En Sí. Narcos era tener porque no sabías a dónde ibas, ¿no? Como Una dicen ustedes, experiencia. en chinga, todo No, era en hombre, en chinga. súper chinga, o sea, en mega chinga. Sí, sí, sí. Sí, no, fue una experiencia muy bella, digamos que también la consecución de las prendas de vestuario. Sé que hay muchos blogs de moda y de estilos que han referenciado también tu diseño que hiciste en estas series. Aquí solamente vamos a hablar de la 2 y la 3 que fueron Colombia, porque tendríamos que hacer otro live para hablar de las mexicanas que Hay que también están. hacerlo, hay que Sí, hacerlo. sí, sí, que son la 3 y la 4, ¿no? Las que Sí. hiciste allá No, en la 4 y México. la 5. 4 O y sea, 5. Colombia es Ok, 2 y 3, México ok. es 4 y 5. Sí, Ah, ok, hasta la 4 y última que 5. salió, ahí estuvimos. Ok. Ya no Y, más. y ya no más. No, ya se cumplió mi tarea ahí, ya. Sí, 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 estuvo bien de estar con los narcos, de traquetear, como decimos aquí en Pues mira, Colombia. ¿sabes qué? A lo mejor creo que creo que la serie es maravillosa. Agradezco el tiempo ahí, agradezco además haber podido conocer Colombia, trabajar, estar en México, establecer la serie allá, los personajes, pero creo que uno como diseñador tiene que también contar otras historias, mi querido Juli. Y yo tengo Claro. muchas ganas de contar otras historias, entonces en esas estamos ya. Y ¿Qué creo que estabas se cerró el haciendo, ciclo. Maries? ¿Qué estabas haciendo ahorita antes de la cuarentena, de la pandemia? De la pandemia, una película que espero se retome. Justo hablábamos hoy a empezar a prepararla a finales de agosto, a ver si todo lo permite. Muy interesante sobre el viaje que hizo Antonin Artaud, gran filósofo y escritor francés, en los años 30 a la Sierra Tarahumara, que es una sierra en México con un grupo étnico maravilloso que se llaman los Tarahumaras, donde él pasó tiempo y se fue a... Alguna vez Artaud dijo que la sociedad occidental estaba ya totalmente, digamos, cerrada, echada a perder, sin posibilidad de evolucionar y que realmente había ciertos lugares en el planeta en donde todavía se podía construir una sociedad de una manera más libre y diferente. Y uno de ellos, de los lugares que él pensó que eran mágicos y lo es la Sierra Tarahumara. Ay, qué Entonces, ojalá bello. que podamos hacer eso. Y Sí, es muy de lindo. época. En ¿Qué los años alcanzas? 30, qué lindo. Divino. ¿Y alcanzaste a producir piezas, a seleccionar o solamente se quedó en el diseño inicial? No, y todo lo vamos a producir ahí, porque en realidad tenemos la historia, pues obviamente años 30 no hay nada ahorita, ni del mundo de los tarahumaras, ni del mundo civil, digamos, ¿no? Ese va Toca a ser un producir. trabajo de construcción y nada, apenas estábamos en investigación, estamos diseños sí que ya los hay, ahora esperamos ya producirlos y empezar a hacerla. Ojalá que la pandemia nos dé chance. Y Nos de luego tengo chance. también una serie en puerta muy linda que ojalá también la pandemia lo permita, basada en una novela muy padre que se llama Los Detectives Salvajes, Ah, de ok. Roberto Sí. Bolaños. De eso también. Increíble. Sí, 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 Roberto Ahí vamos a Bolaño. estar. Ojalá, 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 ojalá. Bueno, Mari, yo creo que hablemos de tu cinematografía. O sea, es súper extensa. O No, sea, bueno. y desde 1990 estás haciendo películas Es cuando que ya estoy estábamos en grande, mi pañales. querido, ya no me saques la edad, es muy extensa. No, pero yo sé que tú arrancaste también muy joven a producir en este negocio. Y quería que habláramos de estas dos películas que el protagonista es Damián Alcázar, que son de Luis Estrada, el Así director es, Luis así Estrada. es, Pues así es, una de La Ley de Herodes, que esa es de 1999, fue el estreno, y El el Infierno del estreno, 2010. así es. 10 años de diferencia.
Sí. La ley de Herodes, este diseño de producción es de Salvador Parra, ¿cierto? Es diseño de producción de Salvador Parra, mi gran amigo, y también El Infierno es de Salvador Parra. De ambos. Y De Salvador ambos. también fue el diseñador de producción de Narcos. Así O sea, es. esto era como una triada. Damián, Salvador y tú. Sí, sí, hemos trabajado, Salvador Parra y yo, en muchísimos proyectos y en casi todos los que ha hecho Luis Estrada. Eh, Salvador no estuvo en el primero de Luis Estrada, pero de ahí en fuera ha estado en todas las películas y en todas las películas desde La Ley de Herodes. Luis Estrada ha llamado a Damián como su actor principal. Entonces aquí lo Sí. vemos en La Ley de Herodes, que es una película muy importante para el cine nacional, Juan porque Vargas, ¿no? es una película que agarra la temperatura política del momento histórico en donde estamos, que fue este cambio que pensamos que nunca iba a suceder. México vivía bajo una dictadura, se le puede llamar rosa, de muchos, muchos años de una dictadura de partido, del Partido Revolucionario Institucional con las El siglas PRI. PRI. Y hubo un cambio de la gente optar por ya no estar con el PRI y ahora estar por el PAN. Sin mucha conciencia tendría yo que agregar de nada de esto, porque somos muy jóvenes en ese tema en México. Pero bueno, la cinta refleja digamos, ese momento histórico, aunque está situada a finales de los años 30, ¿no? Con una actuación de Damián Alcázar excelsa, ¿no? De Isela Vega, de Leticia Guijara, en fin, de Salvador Sánchez, de muchos de los actores y de los rostros que vamos a ver siempre en la filmografía de Luis. Luis Estrada es un director que le gusta crear un suelo común, digamos, un denominador común, un equipo en donde siempre está contando sus historias desde ahí. Y eso es interesante. Ha sido una travesía con él siempre muy interesante, donde también Salvador Parra y por supuesto Damián Alcázar forman parte de esto. Mira, acá ya estaba, ya con más dinerito Juan Vargas, ¿no? En la No, película. bueno, Juan Vargas se le va viendo, empieza con unos trajes que todo está construido, o sea, la ley de Herodes está hecha, confeccionada de pe a pa, pero se le ve a él al principio con unos trajes, con una pretensión, casi yo diría como de ser un lord inglés, pero pues trabaja en un basurero, entonces se le ven las costras de mugre, se le ve el polvo, que esa es una de las partes que yo disfruto más en el vestuario, que es todo lo que es el tratamiento, envejecimiento y volver vivas las prendas, ¿no? Imprimirles un carácter, una caracterización, una adecuación para hablar del clima y de los lugares donde se desarrollan. Y eso es un buen ejemplo en La Ley de Herodes con Vargas. Sí, sí, sí. Y en la medida en que él va haciendo esa escalada también política, también tú fuiste creando un vestuario también coherente, ¿no? De cuando él arrancó allí en el pueblo, que tenía tan poco dinero, pero después con estas dádivas, pues, No, hasta pues que con todo lo que robó, cariño, con todo lo que va robando, ya se va haciendo, ¿no? De un vestuario un mucho ajuar más fino, más increíble. elegante. Sí, ya son unas 3 piezas, aunque siempre le notas el polvo del lugar, porque se supone que este lugar, San Pedro de los Aguaros, que es el nombre del pueblecito, está en Sí, la mitad del desierto, y estaba, o sea, Salvador Parra construyó el pueblo. El pueblo sí, no eso existe, es completamente construido en una completamente, sí. zona, sí, que se llama Tehuacán. Acá lo vemos, mira, con estas dunas, estos cactus hermosos. Sí, estos cactus son divinos, además que es un bosque de cactus, ¿no? O sea, llegas y es así en las montañas y por donde quiera que volteas hay estos aguaros divinos, muy bonitos. Sí, acá vemos. Este te hizo también acreedora de un Ariel, ¿no? Sí, ahí tenemos un Ariel por la ley de Herodes, sí, muy agradecida. Siempre muy agradecida con la academia que me ha favorecido. Sí, Son 6 ya. son 6 Arielitos, sí, tenemos sí muchas nominaciones, sí, sí, muy agradecida, La ley de Herodes. la ley de Herodes. Que No, en increíble. realidad se termina diciendo o te chingas o te jodes. O te chingas o te jodes, sí. Exacto, esa es la ley de Herodes, o te chingas o te jodes, o sea, que es un poco lo que lleva a cabo, pues, Vargas, ¿no? Ujú. Y en el infierno también, que estamos hablando de Luis Estrada, son 10 años después, es que también tú y Damián han tenido como la misma trayectoria
profesional, ¿no? De Sí, ir creciendo. en medio del tiempo, o sea, Luis Estrada concibió una trilogía que es La Ley de Herodes, después es una película que probablemente ustedes no vieron porque no se vio mucho, pero es espléndida, que se llama Un Mundo Maravilloso, y luego es El Infierno, y las tres son protagonizadas por Damián Alcázar, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del Infierno, que me parece muy importante, porque de entrada es un género que yo no había hecho, que es una farsa. Entonces, bueno, pues eso ya de entrada permea toda tu concepción, ¿no? Del diseño de vestuario. Y es muy interesante porque, bueno, lo que traté de lograr aquí, porque la historia misma lo pide, es Benny, que es el personaje de Damián, es un migrante que llega a su pueblo, regresa y se da cuenta que su pueblo está absolutamente controlado por narcos y que la única manera de hacerse de un dinerito y de salir adelante es convirtiéndose en uno más de los sicarios. Entonces lo que vamos a ver es una evolución del personaje de venir muy sencillo con migrante que no le fue bien en los Estados Unidos y que llega a su pueblo hasta verlo convertido ya en un dandy del narcotráfico. Y paralelamente vemos el desarrollo de la historia del grupo de narcos que controlan y manejan la zona, ¿no? Que están ahí comandados por el señor Reyes, que es Ernesto Gómez Cruz, ¿no? Donde tiene ahí a su sicario mayor, ¿no? El Cochiloco, que además esta película se volvió un vehículo maravilloso para otro gran amigo y gran actor con el que he colaborado en muchas cosas, que se llama Joaquín Cosío, que hace el personaje de Cochiloco. Y este personaje, no sabes, se volvió icónico aquí en mi país. O sea, realmente el Cochiloco, la manera en cómo estaba escrita, ¿no? El guión era muy interesante porque tú terminabas queriendo irte a echar una cervecita con el Cochiloco, o sea, echarte unos tequilas con cualquiera de ellos, o sea, entonces era peligroso porque obviamente uno no quiere nunca glorificar a estas figuras, ¿no? Quiere nada más ilustrarlas, narrarlas, platicarlas, contarlas, pero no glorificar si no es necesario, pero en un tono de farsa, pues se puede todo, ¿no? Y Claro, entonces sí. estos personajes, bueno, ahí tenemos a María Rojo, que es la esposa del señor Reyes, que son los máximos Con, narcos, ¿no? Con su con su estampado de centenario. cactus. Sí, bueno, es que estamos celebrando ahí el bicentenario, que es el bicentenario de la revolución, entonces, de la Constitución, y entonces ella tiene ahí su traje, digamos que ella tratando de hacer algo, estamos pensando que ella se mandó confeccionar este traje con cactus que representan mucho la mexicandad, digamos, bordados de una manera casi de risa, porque no es una cosa, no es un trabajo fino, sobre un vestido muy sencillo, pues lista con un rebozo muy bonito y eso sí, sus centenarios de oro para poder estar en esta celebración, ¿no? En la celebración, sí. En la celebración. Don Y ahí José los vemos a los Reyes. señores Reyes, a María y a Ernesto, ¿no? Con su hijo, otro gran actor queridísimo, Mauricio Isaac. Y el hijo ya lo vemos, ¿no? Con la camisa típica, recordando el mundo Versace, pues porque ellos sí viajan, salen, van, vienen, ¿no? En el caso de María también trae pedrería también esto está confeccionado casi en un 80%, los señores Reyes están totalmente confeccionados, Mauricio, en fin, fue un trabajo muy lindo porque además de todos estos narcos establecidos, pensamos que lo harían con los sastres del pueblo, ¿no? De la ciudad Sí. cercana. Y entonces, además que mandan pintar sus trajes, los mandan bordar, mandan ponerle, por ejemplo, en este caso, el traje del señor Reyes trae unos gallos porque es gallero y entonces son los botones a manera de gallos, se abrocha ese saco en lugar de con talegos, con gallos también a manera de talegos, que son una especie de botones que usamos acá en México, en fin, o sea, todo, los sombreros estaban pintados, las botas, toda la joyería mandaba hacer específicamente ahí, no se alcanza a ver, pero hay uno de los cinturones del señor Reyes que lo que trae es su foto encapsulada. En México se encapsula mucho, por ejemplo, alacranes y se usan a manera de hebilla. Sí, Entonces como con nosotros, resina. claro, riéndonos un poco de esto, pensamos que él manda a encapsularse a sí mismo en una foto. Todo fue un trabajo muy chistoso, fue muy, muy lindo hacerlo,
en donde todo está personalizado, digamos, Sí, y para el mundo del narco. bajarle esa tensión también, porque obviamente también acá hay plomo Sí, veteado, sí, bajarle es esa tremenda. crudeza de las historias, ¿no? Con esta situación cómica y Sí, poder jugarlo a partir de del farsa ante vestuario. una tragedia, ¿no? De Sí, farsa ante una tragedia, Juli, porque sí, la película es muy dura, porque por otro lado hay escenas que están recreadas tal cual de documentación de momentos reales de la desgracia que es la guerra del narcotráfico en México, y por otro lado estás con el Cochi, que te digo, es un personaje tan entrañable y adorable, aunque es un asesino, que te quieres ir a tomar unos tequilas con él. unos Es extraño, tequilazos. sí. Aquí vemos su camisa estampada con pistolas, Con ¿no? pistolas, esto fue muy emocionante hacerla porque degradamos los colores de la camisa y luego le mandamos estampar la pistola de Cochi y le alcanzamos a ver un poquito de su joyería. El Cochi era amante de las águilas, entonces Sí. siempre traía colgado águilas y traía también a su señor Malverde, que es el santo al que dicen, rumoran, los narcotraficantes suelen orarle, ¿no? Rezarle. Claro, y muy propicio también este director de Luis Estrada al contar estas historias, primero de este mundo político corrupto y después este flagelo tan horrible del narcotráfico, ¿no? Es correcto, o sea, yo creo que otra vez, una vez más, igual que en La Dictadura Perfecta, que es una cuarta película con Damián y que también la hizo Salvador Parra y que está en Netflix, la pueden ver. Luis se ha vuelto una voz de la crítica social muy importante, de estar registrando a través de su cine la temperatura política y el sentir de México y el latir de México a través de su cine, ¿no? Yo con él pues he hecho, mira, hice al principio Bandidos, luego Ámbar, luego La Ley de Herodes, luego Un Mundo Maravilloso, luego El Infierno, luego La Dictadura Perfecta. Es alguien con quien yo creo que Luis Estrada y Carlos Carrera son los directores mexicanos con los que más he tenido la oportunidad de trabajar y a los dos los quiero mucho y los Claro, aprecio. estas películas ustedes pueden buscar por mi canal, por mi cuenta de YouTube, donde estoy colgando las charlas, también están en YouTube. Hice una lista de reproducción que se llaman películas de charlando de vestuario. Y El Ay, qué lindo. Infierno y La Ley de Herodes ya las puse ahí para que la gente tenga la oportunidad de verlas más adelante y de poder entender mucho más de lo que estamos hablando. Con Claro, Luis, Julio. con Carlos Carrera, hiciste fue El crimen del padre Amaro, ¿no? Que esa también fue muy reconocida a nivel Sí, latinoamericano con Gael García. y esa, bueno, con Carlos Carrera he trabajado varias veces también, hice una película muy linda, que se llama Un Embrujo, que es mi segundo Ariel, y también hicimos El crimen del padre Amaro con un muy joven Gael, y es una película que además estuvo, bueno, nominada al Oscar y nominada también a los Goya, y le fue muy bien, es una película que además causó muchísima controversia por su tema, porque realmente es una película en donde se ve al descubierto la posibilidad que hay, ¿no? De vínculos entre el narcotráfico y la iglesia, y Sí, que también vemos sobre todo, ¿no? La conversión de un joven sacerdote a ceder ante la ambición, ante el poder, un poco y la ante el decisión deseo. de, sí, sí, y ahí tenemos también a Damián Alcázar, que hace un personaje muy lindo, que es un cura, que los hay muchos en México, que están metidos en las profundidades de la sierra con las comunidades indígenas, tratando de llevar, sí, la palabra de Dios, pero todo más justo y más transparente, ¿no? Es un personaje muy lindo. Ahí es muy lindo porque lo que hicimos fue esta sotana blanca y tiene también su estola, y la estola está toda bordada por los indígenas. Entonces, es como, una vez más, como diciendo esta unión, o sea, hay también el lado de la iglesia que es bueno, que es misionero, que vive austeramente, que se involucra con los problemas de la gente, en oposición a también a como vemos, ¿no? Pues todo este tejemaneje tergiversado que hay por parte del crimen del padre Amaro. Sí, aquí vemos embelesado con la chica.
con la guapísima Ana Claudia Talancón, también muy linda mujer, muy linda actriz y muy linda compañera de trabajo. Ya se nos va a acabar esta primera hora, en algún momento se va a cortar y Sí, volvemos a entrar, igual con el mismo proceso porque nos queda unas películas súper interesantes, que es Perdita Durango, La ay, sí, Habitación sí, y Antes que Anochezca, que también quiero que hablemos de esas pelis que son preciosas. claro Entonces, que sí, Juli. los invitamos a que se vuelvan a conectar en 30 segundos para que sigamos aquí en esta charla tan increíble con María Estela Fernández. Y ya nos vemos en contados segundos. En segundos.